Estamos de vuelta para continuar nuestro estudio del libro de Romanos. Ahora nos toca desarrollar el capítulo 13, Romanos 13, del versículo 1 al 7. Dentro de los deberes cristianos, ¿se acuerdan del versículo 12, el capítulo 12? Deberes cristianos. Y vamos a leer el capítulo 13 del 1 al 7 para conocer el contexto. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hasta ahí. En el capítulo 13, Pablo escribe la respuesta del cristianismo al gobierno. Y el título nos da sumisión al gobierno. Dice. Medio chocante ir a la sumisión al gobierno, ¿verdad? Porque muchas veces le rozamos nomás al gobierno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Pablo escribe para que entendamos la posición del gobierno, de las personas que están en autoridad, de las personas superiores. Y este capítulo está dentro de los deberes cristianos. O sea, cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Romanos, la primera parte, los primeros 11 capítulos, se nos explicaba en detalle lo que significaba la salvación y de qué modo el hombre llegaba a ser salvo. Cuando son justificados por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu por medio de la fe. Los primeros 11 capítulos, ¿se acuerdan? Luego empezamos a hablar de la salvación, los efectos de la salvación en relación a la vida del creyente. Y en el capítulo 12, Pablo también, aprendimos ahora que Pablo nos enseñó que en primer lugar el efecto más importante y obvio la salvación se da en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan? Estamos en paz con Dios. Y en segundo lugar, el apóstol, en segundo lugar, el apóstol es que nos dice el apóstol que tengamos una relación correcta con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. O sea, van de la mano ahora. Y en este apartado de los deberes cristianos, Pablo nos escribe en este capítulo y empieza luego con una frase de sométanse, ¿verdad? A la autoridad. Nosotros vemos, ¿verdad? Que en todo lo que hemos experimentado en nuestra vida, ¿verdad? Que por un lado la democracia y la libertad política, a veces nos identificamos más con la democracia y la libertad política, ¿verdad? Y porque somos libres, libertad de expresión, la democracia, la libre opinión, ¿verdad? Entonces, para muchos cristianos, lo que Pablo escribe acá es muchas veces las conclusiones que sacamos son medio subjetivas, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos lo que es el comunismo, no conocemos lo que es tal vez el marxismo, tal vez, vemos que algunos países están no son democráticas, ¿verdad? Y nosotros como cristianos como que nos identificamos más porque hay más libertad, ¿verdad? Eh, También, nosotros muchas veces, o sea, que el cristianismo muchas veces cree de que las otras formas de gobierno no son de Dios, ¿verdad? Entonces, este gobernante que está es de Dios porque es democrático, pero este gobernante no es de Dios porque no es democrático. Entonces, eh, Pablo empieza a escribir esto para que no haya esa divergencia. Muchas veces también nosotros
sacamos nuestras conclusiones y alabamos al gobierno por lo bien que hace las cosas, ¿verdad? Creyendo muchas veces que nosotros también el fin justifica los medios. Muchas veces el pueblo, ¿verdad?, hace una desobediencia civil porque algo no le gusta o no cuadra con lo que estamos esperando. En el caso del cristiano, por ejemplo, mira, vamos a desobedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo implementar el aborto, ¿verdad? Y parece lógico, ¿verdad? Parece razonable. No vamos a protestar y vamos a pegarle a todos los policías porque nosotros no queremos el aborto. Entonces, para no sacar estas conclusiones que no cuadran, ¿verdad?, Pablo nos escribe esto. También muchas veces muchos evangélicos se juntan con otros grupos que tal vez no tengan nada de evangélico, ya sean anticristianos, heréticos o sectarios, ¿verdad?, para justificar un bien común. Por ejemplo, vamos juntando todos los grupos sociales, por decirlo así, y nosotros los cristianos también, y vamos a ir vamos a ir a reclamar que no se permita el aborto. Aparentemente está bien, ¿verdad? También, pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos de esa forma? Alteramos el enfoque cristiano. Alteramos el enfoque cristiano. Cuando empezamos a querer cambiar la sociedad desde afuera y no desde adentro, ahí se cambia el enfoque cristiano. Queremos cambiar la sociedad, pero ¿cuál es la misión de la iglesia? La primera cosa que Pablo nos da a entender es que el gobierno civil es una institución totalmente diferente de la iglesia. Son totalmente diferentes. ¿El gobierno civil para qué está? Y recién leímos, está para infundir temor, para castigar al que se porta mal, ¿verdad? Hacer justicia. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio? Y por medio de la iglesia, dice también Cristo da a conocer a Cristo a las naciones. Entonces, la misión de la iglesia es la predicación. Solamente la predicación y dar a conocer al mundo. Justamente hablamos de eso, cuando intentamos cambiar la sociedad como un todo desde afuera, pero lo que deberíamos estar cambiando es a las personas desde adentro, ¿verdad? Por eso vos le ves muchos pastores que se van y empiezan a hacer sociedad y eso, entonces pensando en cambiar la sociedad, pero el enfoque cristiano es en la persona. La iglesia tiene que trabajar desde adentro para el cambio de los individuos que componen la sociedad. Bueno, ahí está justamente. El gobierno civil está para que la sociedad se comporte bien. Dice, espera, vos no vas a robar, si robaste en la cárcel. Entonces la sociedad, el gobierno trata de cambiar a la sociedad por medio de esa ley, que a veces no se cumple, ¿verdad? Igual, pero ¿qué pasa? Cuando hay un robo, denuncia, bueno, preso, ¿verdad? Que siempre sucede. Entonces, la función de la iglesia es cambiar al individuo desde adentro. Y es siempre lo que, cuando nosotros nos convertimos, ¿qué pasó? Desde adentro, ¿verdad? Nacimos de nuevo. Y ese enfoque que la iglesia tienen que buscar hacer nacer a las personas de nuevo. Porque imagínense, si nosotros empezamos a cambiar a las personas, que la persona nazca de nuevo en Cristo, y qué sé yo, dentro de 5 o 10 años empezamos a cambiar a todo lo que es nuestra ciudad a Cristo, ¿verdad? Imagínense, ahí sí vas a tener un gobierno espectacular. ¿Quién va a robar? Si el cristiano sabe, dice, yo no puedo robar. Pero como que nosotros, la iglesia, estamos en un mundo en el cual no todos son cristianos. ¿Se acuerdan que Jesús cuando oró dijo, ellos están en el mundo? Dice, o sea, está un mundo y están los cristianos. ¿Quiénes son el mundo? Los que no conocen a Dios o los que no quieren conocerle a Dios. Y el cristiano está a un lado. Entonces, estando en ese lugar, estando en esa posición, nosotros debemos no influir en la sociedad, sino que tratar, predicar y cambiar a las personas desde adentro. Muchas veces también la iglesia politiza, aún en su apoyo en buenas causas. Por ejemplo, muchas veces, muchas iglesias, ¿verdad?, le invita a un político, qué sé yo, a uno que está recurrente, ¿verdad?, y quiere candidatarse.
Tal vez su buena intención era orar por esta persona para que haga bien su trabajo, perfecto. Pero cuando la iglesia politiza, cuando la iglesia, nosotros pertenecemos a este partido, o nosotros vamos a formar un partido político y nosotros vamos ya a candidatar y nosotros, esta iglesia se va a poner para su futuro candidato. Entonces, aun cuando las causas sean buenas, su poder espiritual empieza a decaer y su influencia moral se diluye, porque no es por su función. No es la función, no, el líder de la iglesia no está para hacer proselitismo. No está para invitarle a cierto político y orar, ¿verdad? Está bien por un lado, ¿verdad? Pero el líder de la iglesia, ¿para qué está? Para dirigir la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar a la gente. Bueno, nosotros debemos ser la conciencia de la nación. Ahí está. Nosotros debemos ser la conciencia de la nación. ¿En qué sentido? En que nuestro ejemplo se vea en el grupo, en la sociedad. Por medio de la predicación fiel del evangelio y una vida piadosa. Ahí está. Pero muchos cristianos, muchos de nosotros queremos ser la conciencia de la nación, pero no cuidamos nuestro ejemplo, ¿verdad? No vivimos una vida piadosa. Pero queremos que el gobierno sea bueno. Y pasa por todo, ¿verdad? El gobierno no funciona, el presidente no funciona, esto no funciona, ¿verdad? Pero no puedo. Y yo pero funciono. El teólogo británico Robert Otley, de la Universidad de Oxford, en 1898 había dicho esto, de que si nosotros estudiamos a profundidad el Antiguo Testamento, encontramos que es un libro de instrucción sobre justicia social. Y es así, ¿verdad? Se llama Levítico. Todas las leyes que nos dio, era para que los israelitas pudieran manejarse de acuerdo a esas instrucciones. Instrucciones sanitarias, instrucciones civiles, leyes acerca de los sacrificios, leyes acerca de cómo acercarse a Dios. ¿Te acuerdan? Y como hablamos en Romanos, que el pueblo de Israel fue el receptor de todo lo que Dios quería dar a conocer a las naciones. Ellos recibieron todo. Entonces, nosotros al estudiar el Antiguo Testamento encontramos instrucciones sobre la justicia social. Y en él también se exhibe el gobierno moral de Dios. O sea, encontramos dos cosas ahí. Que quedó demostrado con todas las naciones, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los predicadores y los profetas? Y todas las predicaciones y todas las amonestaciones que se iban, no eran para que se buscaran mejores instituciones. El centro de todos los predicadores del Antiguo Testamento y los profetas que hablaban era buscar mejores seres humanos, ¿verdad? Nosotros decimos, esta institución no funciona. Esa institución no funciona. No, la institución no es que no funcione. Las personas que están ahí lo que son mejores humanos. Vamos a hacer esta institución así y va a funcionar. No te va a funcionar antes de que vos tengas mejores seres humanos. Y el Antiguo Testamento nos refleja eso. Y el pueblo de Israel siempre fue castigado. ¿Por qué? Porque ellos no observaban las instrucciones y la moral y las leyes que Dios les había dado. Y por más que haya leyes, esas leyes, ¿qué nos dice Pablo? De que la ley era como nuestra tutora, ¿verdad? Nos guardaba antes de conocer a Cristo. Pero esas leyes no nos podían cambiar desde adentro. La ley te decía, no matarás. Entonces vos no matás porque hay una ley que dice que no matás, no vas a matar. Pero si no existe esa ley, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Cristo viene, dice, escribiré sus leyes en su mente y en su corazón. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo que dice, ¿cómo yo voy a hacerle daño a mi hermano, a mi prójimo? ¿Verdad? Entonces, debemos buscar nosotros mejores seres humanos. ¿Cómo? Con la predicación de la palabra de Dios. Para que nuestras instituciones funcionen.
Nosotros tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Algunos pastores evangélicos también han pasado a destacar el insistir en la acción política. Porque realmente en todos los gobiernos hay errores. Entonces nosotros nos levantamos como iglesia, como pastor, como líder, nosotros vamos a ser mejor. Porque nosotros le conocemos, ahí vamos a politizar, nosotros vamos a candidatarnos, vamos a hacer coaliciones con la política y le vamos a enseñar cómo va a ser. Entonces, para tener un efecto cultural. Algunos cristianos también esperan que el gobierno sea su aliado, ¿verdad? Yo conozco infinidad de cristianos que se sienten orgullosos de ser amigos de algún gobernante, de algún político, de algún gobernante, de verdad. Además, se sienten orgullosos de que el gobernante les visite en su iglesia, ¿verdad? Pero, por un lado está bien. Algunos cristianos esperan que el gobierno sea su aliado, ¿verdad? No obstante, los gobiernos humanos son temporales. Esto también tenemos que entender. Cuando Jesús le dijo a Pedro sobre la iglesia, ¿verdad? Ni las puertas, ni el Hades va a poder contra la iglesia, dice. ¿Se acuerdan? Ni el infierno va a poder contra la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia, de alguna manera, nosotros los cristianos somos eternos. La iglesia es el conjunto de cristianos, somos eternos. Pero los gobiernos, ¿qué son? Temporales. 5 años gobierna un partido, después viene otro partido, otra persona y otro. Son temporales. ¿Son temporales en qué sentido? Porque Dios puso eso para lo temporal, para que es como que también nos cuidara a nosotros, ¿verdad? Imagínense, si nosotros no tuviéramos inspectores de tránsito en el centro, ni policía de tránsito, ni policía. Y vos te vas ahí en el centro cuando hay cuando hay muchos vehículos. Yo creo que la gente se van a pelear todo, ¿verdad? No, yo primero, no, yo pasé primero, no, yo, esto, vos me chocaste, no, esto. Vieron que hace falta las autoridades para poner orden en cierto grado. ¿Se acuerdan en el libro de Josué, de Jueces, cuando dice la Biblia que en Israel no había, podemos decirle, líderes, y cada quien hacía lo que le parecía? Si nosotros no tenemos gobernantes y autoridades, vamos a hacer lo que queramos. A mí me parece que esto está bien. Y el otro dice, no, a mí me parece que esto. Y empezamos a hacer cualquier cosa. Entonces y vuelve a recalcar Pablo, nuestra tarea no consiste en hacer morales a los inmorales, sino en proclamar el Evangelio. La tarea de la iglesia es proclamar el Evangelio. La misión de la iglesia no es cambiar la sociedad. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús dijo, vamos a cambiar la sociedad? Vamos a ir a los samaritanos y le vamos a cambiar al grupo de samaritanos. Jesús nunca dijo. Jesús siempre se interesó por la persona. Ni Jesús dijo, bueno, vamos nosotros a este grupo y vamos a derrocarle a los imperios romanos. ¿Verdad? Y eso es justamente lo que los fariseos esperaban. Los fariseos esperaban un líder político que los rescatara del imperio romano. Pero Jesús aparece y no era lo que ellos esperaban. Judas, ¿por qué le traicionó? En cierto grado, muchos estudiosos dicen que Judas era un terrorista, de que era, por decirlo así, estaba en contra de Roma. Entonces ellos hacían cruzadas de ataques terroristas a los romanos. Entonces él se unió como que vio a Jesús, pero cuando se dio cuenta de que no era un líder político, ahí empezó a traicionarle. Y Jesús no le dijo a Judas, el uña delante de grupos, ya está ya derrocada. ¿Entiende la diferencia entre la rebeldía y la obediencia al gobierno? Dice Pablo, la misión de la iglesia no es cambiar la sociedad, aunque ese es con frecuencia el subproducto de la evangelización. Si nosotros vemos la sociedad y vemos que acá en nuestro pueblo, espera un poco, acá en nuestro pueblo hay 50% cristianos, pero mucha violencia. Algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque la moral, para hacer una sociedad moral, ¿qué se necesita? Predicar el evangelio. Tal vez es que estamos queriendo cambiar, la iglesia está queriendo cambiar la sociedad y no predicar el evangelio. Por eso encontramos cristianos tibios, cristianos que no le conocen ni siquiera a Dios.
¿verdad? Eh, entonces, Dios instituyó la autoridad con un propósito temporal y transitorio. ¿Te temporal y transitorio? ¿La iglesia? No, es temporal y transitorio. Aunque va a llegar su tiempo también, pero la iglesia, sabemos que nosotros somos la iglesia y somos eternos, ¿verdad? Que es por completo diferente. Entendamos, el gobierno diferente, la iglesia diferente. No mezclemos las cosas. No queremos juntar porque sabemos que nosotros podemos influenciar en la política. Esto tampoco quiere decir que no nos involucremos en la política. Porque capaz que digamos, no, yo no voy ni a votar luego. No es así. Cuando Pablo escribe esto, nosotros podemos estar involucrados en un gobierno civil. No sé si me explico, pero la iglesia no debe estar involucrada con el gobierno civil. Pero nosotros, capaz que algunos de ustedes sí. Mira, a mí me gusta, yo me voy a candidatar y que perfecto. Conocer las leyes de Dios, perfecto. Tenemos ejemplo de José en Egipto, ¿se acuerdan? Daniel en Babilonia, ¿se acuerdan? Y como les digo, el cristiano no es que no deba estar involucrado en el gobierno civil y en algunas ocasiones de forma directa. Tampoco significa que los creyentes deban abstenerse de expresar sus creencias mediante el voto de los candidatos. Nosotros como cristianos debemos ir a votar porque nosotros creemos que ese tiene una moral más o menos alineada a la Biblia. Entonces yo voy a votar por ese candidato. Y una cosa que acá en América del Sur nunca supimos votar es porque ese es de mi grupo, entonces yo voy a votar. ¿Entendés? Pues yo tengo amigos que están en ese grupo, entonces por eso yo voy a votar. No, el voto tiene que ser, ¿qué me está dando de moral ese candidato? Si va con mis convicciones o no. Esas son formas de estar involucrado con el poder, con el gobierno civil. Por un lado, también nosotros deberíamos estar agradecidos por el gobierno que tenemos, de ser libres, ¿verdad? Nosotros podemos ir a predicar a donde queramos, podemos predicar. Podemos enseñar el evangelio a donde queramos, a cualquier hora. Y para vivir nuestra vida también casi se decisión, ¿no? ¿Vos te quieres? ¿Dónde quieres irte? Puedes salir a la hora que quieras salir de tu casa. Esto es un privilegio también, hay que recalcar, ¿verdad? Y en ningún modo es necesario para la efectividad de la verdad del evangelio o para el crecimiento espiritual. También deberíamos estar agradecidos por las oportunidades que podamos aprovechar dentro de lo razonable para el uso de muchos recursos legales. ¿Qué son los recursos legales? ¿Verdad? Que lo que nos da la democracia es que se imparte justicia. Bueno, ahora vamos a hablar lo que estamos viendo. José, por ejemplo, en Egipto llegó a tener una posición alta en el gobierno civil. Daniel en Babilonia también, ¿verdad? Cuando Jesús sanó al siervo del centurión, ¿qué le dijo? El centurión era un soldado romano, ¿verdad? Que tenía 600 soldados a su cargo. Y ustedes, cuando hablamos del Imperio Romano, vamos a entender una cosa. Cuando Daniel escribe de las 4 bestias, ¿se acuerdan? ¿Y cómo describió al Imperio Romano? La cuarta bestia era espantosa, decía. Pisoteaba todo, no dejaba rastro, decía. Y ese era el Imperio Romano. Y este centurión, que Jesús sanó al hijo de este centurión, al siervo de este centurión, era del Imperio Romano. O sea que era un centurión que manejaba, un general de su ejército. Y también ellos cometían atrocidades, ¿verdad? Como estaba haciendo Daniel. Bueno, ¿y qué le dice Jesús? Le sana, pero Jesús no le dijo que dejara su vida militar. ¿O sí? ¿Verdad que no? Bueno. Después de que Zaqueo se convirtió, Zaqueo que era un publicano, era un recaudador un publicano, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Una profesión secular era. Todos le odiaban. ¿Por qué? Porque un recaudador de impuestos, güey, nada, ¿qué pasa impuestos? ¿Verdad? A veces viene nuestro cobrador y le miramos así nosotros también, ¿verdad? Por eso ya es otro tema. Bueno, Zaqueo, después Zaqueo se convirtió.
Jesús no le dijo, Zaqueo, vos no vas a ser más pública. Jesús no le dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Zaqueo se convierte, dice, ahora voy a cobrar lo justo, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y el centurión romano la misma cosa. Cuando le conoció a Jesús, dice, no, yo ahora como centurión romano debo hacer lo justo. ¿Verdad? Otro, Cornelio. Cornelio también era otro que se convirtió por la predicación de Pablo. Otro centurión romano. Él continuó prestando su servicio militar en el Imperio Romano, pero ya con una vida cambiada. ¿Verdad? Ya con una vida cambiada. También tenemos otro ejemplo. Sergio Paulo, que era el procónsul. Él, después de escucharle a Pablo su predicación, él siguió como procónsul todavía. No es que dijo, no, yo ahora voy a dejar ese procónsul y voy a seguirle ahí. No, que él siguió todavía esa autoridad. ¿Entienden cómo pasan las cosas? ¿Verdad? Que las autoridades están al servicio de Dios, como nos dice Romano. Y nos dice también 1 Pedro 2:9, la iglesia está llamada a ser reino de sacerdotes, no un reino de activistas sociales. Ese yo nomás le puse. 1 Pedro 2:9. La iglesia está llamada a ser llamado reino de sacerdotes, no un reino de activistas sociales. No que nosotros vamos a cambiar la sociedad, que nosotros vamos a suplir la necesidad de la sociedad. Eso no dice ahí. Dice, la iglesia está llamada a ser reino de sacerdotes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos recuerda Pablo, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está. ¿Qué debemos hacer? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la función de cada cristiano. Yo puedo ser policía. Sí, claro que puedo ser policía. Ya vimos ya los ejemplos acá. Yo puedo ser político. Claro que puedo ser político. Yo puedo ser presidente. Claro que puedo ser presidente. Yo puedo ser, qué sé yo, un legislador. Claro que puedo ser un legislador. Pero para que anunciéis en el lugar donde yo estoy, para que yo anuncie la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muchas veces la política o el grupo político utiliza a las iglesias para arrastrar votos, ¿verdad? Es lo que ellos buscan, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia no somos, obviamente que todos votamos, ¿verdad? Pero no debe ser esa nuestra función, ¿verdad? De querer socializar bien con uno, con otro político y darnos el voto, ¿verdad? Cada uno tiene que votar por acuerdo a su conciencia. Ahora bien, estamos en la introducción recién. Cuando Jesucristo nació, ¿en qué gobierno civil nació? En el Imperio Romano. Cuando Pablo escribió esto, cuando dice sométase a toda la autoridad, ¿bajo qué imperio escribió Pablo esto? Bajo el Imperio Romano. Bajo el emperador, creo que era Nerón. Bajo los emperadores. Y él dice, sométanse a toda la autoridad. Pero esperado, Pablo, ese es un emperador, ese es la bestia, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad? Bueno, eso vamos a tratar de explicar a medida que avanzamos. Y Jesucristo nació en una sociedad donde había la corrupción política. Podemos decir, nosotros tenemos corrupción política en nuestro medio también, pero en esa época era peor. En esa época era peor, inclusive casi igual. Y un mando autocrático. El emperador, y allá se imagina, ya. Pero de igual modo, o sea que había también tiranos, dictadores, asesinos dentro del imperio. ¿Se acuerdan de cuando Herodes le dijo a los magos,
cuando vuelvan y le encuentren a Jesús, decime dónde yo te veré a adorar. Perfecto. Los magos se fueron a otro lado y se enojó Herodes. ¿Y qué hizo? Mató a ¿cuántos niños puede ser? A todos los niños menores de 2 años en Belén. Imagínate porque aparezca un presidente y que haga esto en nuestro tiempo. ¿Verdad? Y en esa época nació Jesús. En época de tiranos, de dictadores, de corrupción política y mando autocrático. Ese era el sistema de gobierno en ese momento. Y Jesús viene y Él no habla. La única cosa que Jesús nos dice sobre el gobierno civil en aquella época, ¿qué es? Dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar a nosotros, a cada uno de nosotros. No vino a cambiar la sociedad en aquella época. Y esa es nuestra función también ahora. No confundamos, no queramos apoyarle a un grupo político, socializar con la política. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a agarrar gente. No, esa es la función de la iglesia. Pero también se entiende de que como miembros, uno dice, yo estoy en la función pública, perfecto. Zaqueo también estaba en la función pública y era cristiano. Y un hermano que es como legislador, perfecto. El centurión romano. Cornelio es cristiano y estaba también en el Imperio Romano como general. No hay excusa, ¿verdad? Y aún así, dentro del Imperio Romano, el pueblo judío tenía varios beneficios. ¿Cuáles eran esos beneficios? De que ellos podían seguir sus leyes religiosas. A ellos no se les impuso adorar al César, por ejemplo. Ellos podían hacer su vida religiosa, ellos podían hacer todas sus leyes. ¿Se acuerdan cuando se van a entregarle a Jesús a Poncio Pilato y se va al general, le dice a Poncio, acá le traen los judíos a Jesús porque según ellos rompen las leyes de su religión, dice. O sea que el Imperio Romano le daba chance a los judíos de poder preservar su identidad, su religión, la manera en que vivían. Y no le impusieron a ellos adorar ídolos. ¿Vieron dónde otra vez está la ganancia del pueblo judío? ¿Verdad? Y nosotros decimos, no, ese es un dictador, ese. Bueno. Seguimos avanzando, ¿verdad? Estamos. ¿Se acuerdan que Jesús también habló de esto? Hablamos de esto, ¿verdad? Que Jesús declaró, dijo, da al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Ahí que nos dio a entender de que hay una separación, ¿verdad? Entre el gobierno civil y la iglesia. Dale a ellos lo que les corresponde y dale a Dios lo que es de Dios. Una separación. Vuelvo a repetir. Si ustedes quieren ser presidente, no hay ningún problema. Pero la iglesia tiene que seguir predicando. La iglesia no puede abrir una bandera allá y vote por fulano. Y yo acá estando acá, vote, porque este es el que nosotros esperamos. Eso es lo que la iglesia no debe hacer. Pero si los miembros quieren participar en el gobierno civil, es espectacular. Y muchas veces a lo mejor eso es lo que nos falta también. De que muchos cristianos se animen y digan, mira, ¿y por qué yo también? Jesús nos dijo, da pues al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Pagar nuestros impuestos, nuestros tributos, acatar las leyes que impone el Imperio Romano. ¿Por qué Jesús se fue cuando era chico? María y José llevaron a Jesús a Belén, para censarse. ¿Por qué? Por el decreto del emperador. Ellos obedecieron el decreto del emperador. Y hace 500 años atrás, Daniel, ¿qué dijo? La cuarta bestia es terrible del Imperio Romano. Y María y José acataron esos decretos. Bueno, vamos a ver hasta qué punto también acatar, ¿verdad? Dice, Jesús no vino a proclamar o a establecer un nuevo orden social, sino un nuevo orden espiritual, ¿verdad? Un nuevo orden espiritual.
Él no propuso moralizar la antigua creación, sino más bien santificar la nueva creación. Para eso vino Jesús. Cuando Jesús vino, no se fue a hacer, bueno, cuando Jesús vino había muchos pobres. Y él no dijo, bueno, vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Una olla guazú y vamos a hacer un caru guazú y vamos a traerle a la gente. Eso es una obra social. Él lo que hizo fue multiplicó los panes para alimentar a los que le seguían. Jesús vino para santificar a la nueva creación. También vemos que ni Jesús ni sus discípulos justificaban en ningún punto las revueltas sociales. La revuelta política, la rebelión social y la desobediencia civil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto y estaba en el huerto y estaban sus discípulos? Y vinieron las autoridades de la iglesia, del templo, ¿verdad? Las autoridades del templo, con los soldados, para arrestarle. ¿Qué hizo Pedro? Agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que se llama Malco. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque el que mata a espada morirá. ¿Qué nos dice? Varias cosas que vamos a entender en ese punto. Número uno, si Jesús estaba a favor de la rebelión y a favor de la revuelta política, le iba a decir, jale Pedro, cortale nomás al otro, jale Juan, trae tu cuchillo, jale, vamos a... ¿Verdad? Jesús nunca estuvo a favor, ni sus discípulos, de la revuelta política ni de la rebelión social. Y también cuando Pedro le corta la oreja a Malco y le dice Jesús, al que mata a espada morirá. Porque Jesús no va a entender. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El que derrama sangre, su sangre, porque derrama sangre. O sea que si uno mataba a alguien, él tenía que morir. Entonces Jesús le dice a Pedro, no vaya a matar porque las autoridades te van a matar también. Y eso es justo. ¿Por qué? Porque eso era lo que la ley demandaba, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que la ley demandaba. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en la sociedad? En este texto, no entramos en el texto, es un poco largo, ¿verdad? En este texto presente, Pablo nos presenta dos principios básicos para responder a esa pregunta. Voy a decir, espera, ahora con el hermano me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, tengo miedo a la política, y esto, ¿verdad? Entonces, Pablo nos presenta dos principios. Primero, supeditarse al gobierno, sumisión al gobierno. Si el gobierno dice, y las leyes que dice, no vas a manejar, caure tu auto, no vaya a manejar, porque es una ley, ¿verdad? Y si te dice usar casco para manejar moto, es una ley, ¿verdad? Duele muchas veces. Yo cuando leí esto, esperaban, no, esperaban. Cuando el gobierno te dice, paga tu impuesto, tengo que pagar yo otra vez, ese no funciona luego. Espera, hermano. Sumisión al gobierno. Tal vez el gobierno tenga lo que tenga, tal vez no funcione, pero ¿cuál es tu deber cristiano? ¿Sí? Yo pago mi impuesto y voy a pagar todo porque mi deber cristiano es. ¿Verdad? Bueno, eso vamos a aclarar. Dos principios. Primero era supeditarse al gobierno. Y el segundo, el versículo 1, ¿se acuerdan? Sométase al gobierno. Es el versículo 1, supeditarse al gobierno. Y el segundo, pagar impuestos. Estos dos mandatos resumen el deber cívico del cristiano. Ahí se cumple, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora entramos en el primero. Vamos a ver, sí. Dice versículo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. La sumisión a la autoridad civil. Y como estábamos viendo, ¿verdad?
que Pablo nos requiere. Imagínense Pablo, estaba diciendo a todos, sométanse. Imagínense los romanos que estaban leyendo bajo el imperio romano. ¿Qué iban a pensar? No, para nosotros es fácil, porque nuestro gobierno es espectacular. Nos permite hacer todo como estamos hablando. Podemos hacer todo lo que queramos dentro de lo que es la ley. Pero bajo el imperio romano, imagínense que nosotros estemos bajo el imperio romano y que leamos y Pablo nos diga, sométase a toda persona de autoridades superiores. Y sabe bien que el centurión va a venir, te va a golpear y te va a sacar plata. Y vos sabés bien que tenés que pagarle impuestos al César, algo que vos tenés que sacar nomás de tu plata. Pablo en esa época decía esto. El cristiano debe relucir por su buena conducta ciudadana, que va de la mano. No podemos ser alguien en la iglesia y en la sociedad otro. Eso bien lo sabemos todos. Su conducta, nuestra conducta es lo que nos da nuestro fruto, ¿verdad? Al ser considerado como el judaísmo, por ejemplo, al ser considerado como una secta, el cristianismo al ser considerado como una secta del judaísmo, en aquella época, ¿qué pasaba? Muchas personas decían que el cristianismo era un grupo de rebeldes y un grupo que quería derrocar al emperador. Entonces Pablo empieza a escribir esto y muchos cristianos pensaban también eso. Entonces Pablo escribe y en esa época, al ser considerado el cristianismo como una secta del judaísmo, con inclinaciones rebeldes, la iglesia era foco de sospecha. Si nosotros estábamos en el imperio romano y nos juntábamos acá, entonces el centurión que pasaba por allá miraba y el emperador decía, pero pues esto parece que no me adoran, y ¿qué rebelión va a hacer? Entonces esa era la forma en que la iglesia era mostrada, ¿verdad?, para los romanos. Pero por el contrario, Pablo aquí, al igual que en otras enseñanzas similares, deja claro el principio de sujeción a la autoridad. Imagínense que el centurión que iba al grupo cristiano, decía que el grupo cristiano era rebelde y leía esta parte, sométase a toda persona de autoridad. Pero pues, ellos no son rebeldes, va a decir, ¿verdad? Ese por un lado, ellos no son rebeldes. El principio de sujeción a la autoridad humana se aplica a todos los creyentes en cualquier parte del mundo, bajo cualquier forma de gobierno. Y vamos a entender esto por qué. Porque con nuestro gobierno da gusto, ¿verdad?, sujetarnos a nuestro gobierno. Tenemos libre expresión, ¿cómo hablamos? Pues, imagínate un poco, te vas a Venezuela, ¿verdad? Bajo el comunismo, bajo el autoritarismo. Pero esperad un poco. El gobierno de Roma, cuando Jesús estaba ahí y los apóstoles estaban, era peor que los autoritarios de ahora. Y Pablo, ¿qué nos dice? Que nos sujetemos a las autoridades en cualquier parte del mundo y bajo cualquier forma de gobierno. ¿Y se acuerdan que Pedro escribió? Dice Pedro, una de Pedro 1, y les digo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Y a quién le estaba hablando Pedro? Ya sea al rey como a su superior y a los gobernadores. ¿Y Pedro en qué gobierno estaba? Imperio romano, tiránico, autoritario, asesino. Por causa del Señor, sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. ¿Y a quién él estaba hablando? ¿A quién estaban dirigidos la carta de Pablo? A los expatriados de la dispensación. ¿A qué punto? A Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, cada uno de ellos tenía un gobierno, o sea, que el Imperio Romano, pero a diferentes autoridades. Tal vez el gobernador de Capadocia era más bueno que el de Asia. Pero igual nomás dice Pablo. Sométanse, dice Pedro. Bueno, a continuar, dice. Pablo siguió al pie de la letra de su instrucción. Después de haber sido acusado en falso de quebrantar la ley romana, él y Silas fueron azotados con vara.
arrojado en un calabozo, ¿se acuerdan? Le pegaron y le arrojaron al calabozo y sujetado en un cepo. Él no le pidió al grupo de cristianos, vengan a manifestarse frente a la cárcel para que yo salga. Rebélense para venir a sacarme. Eso no dijo Pablo y Silas. Cantaron alabanza a ellos, se alegraron ellos. Dice, eso está en Hechos 16, 25, ¿verdad? ¿Y cómo fueron libertados? Milagrosamente por el Señor. Cuando le agarraron a Pablo, yo me imagino cuando le agarraron a Pablo para azotar, Pablo se cayó nomás. Y bueno. Y ahora sí a nosotros nos agarra por predicar. No, espera, pues yo le voy a llamar a mi socio político, yo le voy a llamar a mi contacto. Espera, no, esto, no aquello, ¿verdad? Cosa que pasa, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde vamos? Georgy Vins es un pastor ruso, quien por muchos años antes de la caída del comunismo, dentro del comunismo, él era pastor. Sufrió al lado de muchos otros una gran persecución a causa de su fe. No obstante, él relata que sin importar cuán severa pudiera ser la reprensión y el maltrato en su contra, pastores y otros cristianos estaban determinados a obedecer la ley de Dios. Fuesen justas o injustas, a excepción de las leyes que les obliga a dejar de adorar a Dios y a desobedecer la palabra de Dios. Cuando el gobierno dice, saca una ley y dice, vos no podés leer la Biblia, ahí sí vos podés revelar, vos podés decir, no, yo no voy a hacer esta ley. Cuando el gobierno dice, ya no se van a reunir, no van a cantar más alabanza, ahí sí es cuando yo no voy a obedecer esa ley. Cuando las leyes gubernamentales atacan la adoración a Dios y la predicación de la palabra, yo no estoy obligado a obedecer esa ley, pero las otras leyes sí. Esa es la única excepción. ¿Y dónde vemos eso? En Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan cuando estaba predicando Pedro y se le llevaba? ¿Por qué predican ustedes? Y le prohibieron. Entonces no vaya a predicar más el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero ellos obedecían las leyes que estaban estipuladas. Pero cuando se trataba de apartarle a ellos la ley que los obligaba a no adorar a Dios y a no leer la palabra de Dios y a no tener la Biblia, yo no voy a hacer eso. Ahí está la excepción. Entonces, este pastor, George Bean, tenía su iglesia escondida, Cañijabe. Y tenía los fieles y el comunismo empezaron a perseguir. Y él dice de que él antes de que se le había perseguido, él aceptaba cumplía todas las leyes impuestas por el gobierno. Pero cuando le obligaron a no adorar a Dios y a desobedecer la palabra de Dios, entonces yo no hago esto, yo me aparto. De ahí. Los creyentes deben ser ciudadanos modelos, conocidos por guardar la ley y no por armar pleitos. Deben ser reconocidos por ser obedientes y no por rebeldes. Respetuosos del gobierno y no como detractores. Una cosa, te agarra el inspector de tránsito de seguridad allá y vos sos cristiano. ¿Qué le vas a decir? Y vos no tenés nada, Gina. ¿Verdad que muchas veces cuesta, verdad? El cristiano debe ser ciudadano modelo, dice. No es con otro cristiano nomás, con la sociedad. Conocido por guardar la ley. ¿Qué ley se está definiendo? La ley impuesta por el gobierno. Si yo me casé, una ley me dice que yo no me puedo, estoy unida a mi esposa. Es una ley que en todos lados, hasta en Asunción, hasta todo lo que yo me haya, sigue siendo una ley. ¿Verdad? Y no por armar pleitos. Pleitos. Por ser obedientes y no rebeldes, respetuosos al gobierno.
Señor policía, ¿cómo le va el aporte? Pero muchas veces le miraba al policía y qué pucha, ¿verdad? Una vez le pasó eso, a mí me pasa. Pero respeto a los... Y saben que no solamente los policías son autoridades. El inspector de tránsito que está ahí es una autoridad. Sea cual fuera, me va a decir, no, pero ese no importa, es una autoridad. No, pero ese no, es una autoridad. Pero el gobernador, no, es una autoridad. Y el director del colegio es una autoridad. A veces duele, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Es la palabra de Dios. Y el presidente es una autoridad. Respeto. Yo no voté lo por ese, pero respetarle, eso como cristiano vos tenés que hacer. Dice, y no como debemos pronunciarnos en contra del pecado, de la injusticia, de la inmoralidad y la impiedad, con dedicación y sin temor por lo que debemos hacer dentro del marco establecido por la ley civil. Dentro del marco establecido por la ley civil. Y teniendo respeto por las autoridades civiles. Entonces, el estándar de sumisión de la autoridad civil, sométase toda persona a las autoridades superiores, nos dice, no es una opción, sométase. La palabra sométase es directo, sométase. Pero yo, sométase. Pero él, sométase. Pero Dios, él, sometete. Pero vos no sabes lo que hizo, sometete. Este pastor también, en un libro que hizo Robert D. Culver sobre el gobierno bíblico civil, nos dice que los miembros de la iglesia cuyo activismo cristiano ha considerado en levantar pancartas, marchar, protestar y clamorear, haría bien en observar por un momento el autor de estos versículos. Él dice de que el activismo cristiano, por ejemplo, levantar pancartas, no me gusta, no, salir de acá, marchar, protestar, clamorear. Si estos cristianos leyeran este capítulo que Pablo escribió, lo van a ver dedicando una vida de oración, dice. ¿Qué nos quiere entender? Luego intercambio de consejos con sus amigos y después de eso, predicando en las casas, en las plazas. Cuando Pablo era escuchado por las autoridades, era para defender sus acciones como predicador. Te hace una cosa. Cuando vos orás, vos orás por el presidente, por el vicepresidente que vos orás, por el policía que está cerca de tu casa y vos orás, por el zorrorito que te atajó y vos oraste. ¿Verdad? Lo que nos da acá a entender es que si nosotros entendiéramos este capítulo, todos nosotros nos íbamos a arrodillar todos los días y orar por los gobernantes civiles. ¿Y se acuerdan lo que Pedro dijo? Oren por sus gobernantes. Oren por sus gobernantes. Y eso, de acá del 100%, 10% más lo que están haciendo. Y ahí está fallando la iglesia. No está orando por sus gobernantes, pero está queriendo cambiar la sociedad de la iglesia. Entonces ahí está el enfoque mal enfocado. La iglesia tiene que máximo orar por sus gobernantes. Y ahí. Y también es una orden para nosotros. ¿Qué nos dice Pedro? Oren por sus gobernantes. Oren por quien los preside, dice. Oren por las eminencias, dice. Ora por tu director, ora por tu directora, por tu jefe. Son autoridades. Entonces, como vimos, la palabra sométase no es que querer nomás, sino que hace. Sometete. Entonces yo creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a ver continuar en el próximo, porque el tiempo se nos ha acabado. Que Dios los bendiga a todos.